Hola, yo soy Viviane Humes, investigadora postdoctoral de la Universidad de Barcelona y juntamente con la profesora María José Ezequiel de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quiero presentar este trabajo que se intitula Fomentando la competencia reflexiva docente a través del estudio de clases y los criterios de idoneidad didáctica, un enfoque exitoso en la formación de profesores en Brasil y Argentina. Bueno, entonces, existen muchos enfoques teóricos en la formación de profesores que enfatizan la competencia reflexiva como una estrategia crucial para el desarrollo profesional del profesorado. Entre ellos se encuentran el estudio de clases y los criterios de idoneidad didáctica. Ahora bien, el estudio de clases es una actividad de investigación realizada en el aula que promueve la reflexión durante el proceso de enseñanza. Por otra parte, los criterios de idoneidad didáctica son una herramienta para estructurar la reflexión docente. El estudio de clases y los SIT, y ahora en adelante voy a llamar solamente SIT, tienen ventajas y limitaciones. Por ejemplo, los principios del estudio de clases y los SIT están alienados, pero algunos componentes de los SIT pueden no estar contemplados en las etapas del estudio de clases, lo que puede ser una limitación. Los cursos de formación docente que utilizan los SIT proporcionan un espacio para la reflexión detallada de los profesores, pero se hace necesario un espacio para discutir y planificar secuencias didácticas de manera más profunda y en un entorno colaborativo. Por otra parte, el estudio de clases puede proporcionar este espacio de reflexión colectiva, actuando como una extensión que permite el proceso reflexivo de los profesores, y esto puede ayudar a mejorar los cursos que enseñan los SIT. Muy bien. Entonces, el objetivo de este estudio es investigar el impacto del uso combinado del estudio de clases y los SIT en la reflexión sobre la práctica docente en cursos de formación de profesores. La pregunta de investigación que nos viene es: ¿cómo contribuye esta articulación al desarrollo de la competencia reflexiva de los profesores participantes? El método utilizado fue un análisis de las respuestas de los participantes en un cuestionario de evaluación del curso, y el enfoque de las evidencias está en examinar las respuestas de los participantes para identificar los efectos del uso del estudio de clases y los SIT en la competencia reflexiva. El curso fue implementado en dos momentos. En un primer momento fue implementado en una institución pública de educación superior en el sur de Brasil y fue realizado de marzo a julio de 2020. Y en una segunda oportunidad, el curso fue realizado en una escuela en Argentina en el periodo de marzo a julio de 2022. En Brasil eran 8 profesores de matemáticas en actividad, y en Argentina eran maestros de primaria y profesores de matemáticas, ¿no? Habían los dos casos. En los dos escenarios, los profesores tenían distintas experiencias y formaciones académicas. El curso se dio por medio de 3 fases, ¿no? La estructura del curso está elaborada en tres momentos. Hay una primera fase del curso donde los profesores desarrollan un ciclo completo de estudio de clases. Es decir, los profesores se reúnen, planifican una clase en conjunto, uno de ellos lleva a cabo la clase mientras los demás observan la clase, y hay un momento post clase donde se reúnen otra vez para analizar y reflexionar sobre aspectos a mejorar y aspectos que deben ser mantenidos en la clase rediseñada. Hace un rediseño de la clase. Bueno, hecho eso, en el curso pasamos a una segunda fase donde se enseñan los SIT. Y en la tercera fase, los profesores hacen un nuevo ciclo de lesson study, de estudio de clases. Lesson study es el nombre en inglés, donde los profesores utilizan los SIT en la reflexión sobre las clases del estudio de clases. Esa es la estructura del curso.
Ahora, ¿cómo fueron recolectados los datos? Utilizamos un cuestionario con preguntas abiertas, el cual aplicamos a los participantes, que hacían una evaluación del estudio de clase, de los SIT y de los SIT como metodologías para que promueven la reflexión, la competencia reflexiva desarrollada y las emociones experimentadas durante el curso. Algunos resultados, entonces. Un resultado que se refiere a la evaluación del estudio de clase es que el estudio de clase proporciona un espacio de reflexión conjunta sobre la práctica docente. Este resultado podemos ver en las siguientes evidencias. Ahí el profesor brasileiro número 3 comenta: la reflexión conjunta sobre la clase amplía la visión sobre varios aspectos. Un profesor argentino comenta: creo que el estudio de clases cumple una tarea que hemos estado intentando hacer durante mucho tiempo: planificar de manera colaborativa y reflexionar sobre ello. Otro resultado tiene que ver con la evaluación del estudio de clases. Cuando preguntamos si el estudio de clases contribuye al desarrollo de la reflexión docente, los profesores contestaron, y aquí destaco la evidencia que nos trae el profesor argentino número 4, que comenta: un trabajo basado en el estudio de clases permite intervenciones significativas en la planificación de clases enfocada en la resolución de problemas prácticos, lo que ayuda a identificar estrategias para enfrentarlos y al mismo tiempo tiene un efecto pedagógico de gran alcance. Esta metodología permite a los profesores reflexionar y tomar conciencia de cómo suelen utilizar los recursos en su práctica regular, contribuyendo así a mejorar su actividad docente. Cuando preguntamos respecto a la articulación del estudio de clases con los SIT, si el curso contribuye al desarrollo de esta reflexión, también obtuvimos algunas respuestas, y aquí destacamos, por ejemplo, la respuesta del profesor brasileño, que comenta: la riqueza de detalles y la construcción colectiva me mostraron otras posibilidades, herramientas y estrategias. Poder ver con los ojos de otras personas me permitió vislumbrar otras posibilidades para la enseñanza. Además, destacamos una respuesta de un profesor argentino que comenta: el hecho de saber qué considerar al desarrollar un tema en general fue relevante, ya que cada SIT proporcionará mejoras y reflexiones sobre cada actividad y diseño. Ahora, cuando preguntamos sobre los sentimientos y emociones vivenciados en el curso, destacamos aquí la respuesta de una profesora brasileña que comenta: a pesar de que la clase analizada no fue la mía, el curso me generó sensaciones, a veces buenas y a veces malas, ya que me hizo reflexionar mucho sobre mi práctica. Varios temas que discutimos pasan desapercibidos en el día a día del aula, y a pesar de nuestros esfuerzos por mejorar, es muy difícil porque, desde mi punto de vista, la discusión colectiva es muy enriquecedora. Cuando preparamos la clase solos, creo que dejamos pasar muchas cuestiones porque no podemos ver diferentes puntos de vista que son señalados por los colegas. Bueno, entonces, algunas conclusiones de este trabajo. Bueno, la primera es que se necesitan herramientas de reflexión que dirijan la atención hacia los procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación de profesores. Y en este sentido, el estudio de clases y los SIT pueden ser enseñados y aprendidos por los profesores. Además, el uso combinado de estas dos metodologías como una herramienta de organización metodológica es eficaz para la reflexión docente. Además, la sinergia entre el estudio de clase y los SIT favorece el desarrollo de la reflexión sobre la práctica docente. Y por último, la articulación del estudio de clases y los SIT fomenta el desarrollo de la competencia reflexiva docente. Muy bien, muchas gracias. Estamos a vuestra disposición para responder a vuestras preguntas, y agradezco por haberme acompañado hasta aquí. Hasta luego.